Hola a todos, mi nombre es Juan Sanabria y el día de hoy les explicaré el tema de ecuaciones químicas y estequiometría. Bueno, es importante para este tema iniciar sabiendo que todo en el universo está relacionado y dado por reacciones químicas. Incluso en este momento nuestro organismo está teniendo distintos procesos químicos, reacciones químicas para poder sobrevivir. Una reacción química es un proceso químico en el cual las sustancias que intervienen, es decir, los reactivos, sufren cambios en su estructura para dar la formación de nuevas sustancias, es decir, los productos. Una reacción química muy común que quizás todos conocemos es la preparación de la limonada. Inicialmente, nuestros reactivos vendrían a ser el agua y los limones, y el producto vendría a ser la deliciosa limonada. A partir de las reacciones químicas se puede llegar a un concepto fundamental de lo que estamos explicando, que son las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas es la forma representativa de la reacción química. En esta se representan los reactivos de los que se parten y a los productos a los que se llegan. Entonces tenemos como un ejemplo la formación del agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Es una reacción que se da pues diariamente pues, en el universo, en nuestro planeta Tierra. Vemos cómo los reactivos que parten son el hidrógeno y el oxígeno para formar agua, que vendría a ser nuestro producto. Y esta sería una forma pues de representar gráficamente la reacción química. Ahora, hablando de ecuaciones químicas, se debe hablar de la estequiometría, que es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción química, ya sea entre reactivos, entre productos o entre reactivos y productos. Estas relaciones pueden ser de distinto tipo, como tipo mol-mol, mol-gramos, gramos-gramos, mol-volumen, volumen-gramos o volumen-volumen. ¿De qué va a depender la relación que nosotros vayamos a escoger, del problema que se nos están dando y de los datos iniciales de los cuales partimos? Bueno, entonces, la estequiometría viene relacionada directamente con el balanceo de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque no podemos obtener un dato real, un dato significativo si no tenemos una ecuación balanceada, porque no tenemos pues la certeza de la cantidad de que vamos a obtener sea la verdadera si no tenemos una igualdad en la materia de la ecuación. Y eso mismo vendría siendo pues el balanceo, es la forma de igualar la cantidad de átomos que reaccionan con los átomos que se producen en una ecuación química. Vamos a tomar de nuevo el ejemplo de la formación del agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Vemos inicialmente que tenemos un mol de, un mol de hidrógeno y tenemos un mol de oxígeno, que va a producir un mol de agua. Vemos que hay dos átomos de hidrógeno en la parte inicial de la reacción, en los reactivos, y tenemos dos átomos de oxígeno, que en los productos van a formarse una molécula de agua que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vamos a ver que pareciese como si hubiera perdido un oxígeno. Entonces, ahí es donde viene a jugar el balanceo de las ecuaciones. Vamos a tratar de que haya la misma cantidad de hidrógeno y oxígeno a los dos lados. Entonces, como acá solamente hay un oxígeno, vamos a multiplicar esto por 2. Entonces, ahora vamos a tener dos oxígenos, pero vamos a tener ahora cuatro hidrógenos y acá solamente teníamos uno. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 2 los hidrógenos y vamos a tener que acá hay cuatro hidrógenos y dos oxígenos y en los productos van a haber cuatro hidrógenos y dos oxígenos. Acá abajo podemos ver pues, la ecuación mejor representada. Ahora vamos a partir de los conceptos que ya tenemos a resolver un ejercicio. Entonces, este ejercicio dice que se quieren tener 15 litros de dióxido de carbono con una densidad de 1,6 gramos sobre litro según la siguiente reacción.
donde nos dicen que una mol de carbonato de sodio más ácido clorhídrico producen dióxido de carbono, agua y cloruro de sodio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Verificar que la ecuación esté o no esté balanceada. Entonces lo primero que se hace es balancear. Entonces vamos a revisar la cantidad de átomos a los dos lados de la ecuación. Vemos que en la parte de los reactivos tenemos 2 átomos de sodio, 1 átomo de carbono, 3 de oxígeno, 1 de hidrógeno y 1 de cloro. Y en la parte de los productos tenemos 1 de sodio, 1 de carbono, 3 de oxígeno, 2 de hidrógeno y 1 de cloro. Y ahora nos vamos a preguntar, pero en este lado hay menos sodio que en este lado. Y en este lado tenemos menos hidrógeno que en este lado. Son los dos cambios notorios que vemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es darnos cuenta de que si nos hace falta un sodio acá, vamos a multiplicar este lado por 2. Entonces ahora vamos a tener 2 sodios, a este lado vamos a tener 2 sodios, bien, 2 sodios, y a este lado vamos a tener 2 sodios, pero también se nos va a cambiar algo, el cloro. Entonces el cloro ya no va a ser 1, sino van a ser 2 cloros. Entonces ya no vamos a tener balanceado. Entonces vemos que hay un desbalance entre el cloro, perdón, es acá, el cloro y el hidrógeno. Entonces tenemos que balancearlo. Y, oh sorpresa, el cloro y el hidrógeno están pues relacionados directamente en los reactivos. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 2. Y acá vamos a obtener que van a haber 2 hidrógenos y 2 cloros. Y así tendríamos balanceada nuestra ecuación, que es la representación que tenemos acá. Entonces, ahora, a partir de esa ecuación balanceada, nos preguntan que calculemos inicialmente el volumen de una solución de ácido clorhídrico a un porcentaje de pureza del 38% peso con una densidad de 1,19 gramos sobre centímetro cúbico sobre mililitro. Y nos preguntan también la masa del carbonato de sodio necesaria y la masa del cloruro de sodio que se va a formar. Entonces vamos a iniciar con calmita, vamos a iniciar con la primera parte. En la primera parte, que nos pregunta el volumen de solución de ácido clorhídrico necesario, que tiene pues un porcentaje de pureza del 38% peso y una densidad como se refleja ahí pues en la pantalla para no repetir, vamos a partir de los 15 litros de dióxido de carbono que nos decían inicialmente, porque la reacción se va a girar en torno de esos 15 litros de dióxido de carbono. Entonces, partimos de esa relación y conocemos unos datos iniciales que pues no nos da el ejercicio, pero pues lo podemos buscar. La masa molar del dióxido de carbono es de 44 gramos sobre mol. La masa molar del ácido clorhídrico es de 36,5 gramos sobre mol. La densidad del dióxido de carbono es de 1,6 gramos sobre litro y la densidad de la solución del problema que nos están pidiendo es de 1,19 gramos sobre mililitro. Entonces, a partir de eso, pues podemos hacer distintos factores unitarios para llegar a la respuesta. Nos piden el volumen de solución. Entonces partimos de un volumen, pero es el volumen del dióxido de carbono. Entonces, lo que podemos usar es la densidad que nos dieron del dióxido de carbono para pasar esos litros de dióxido de carbono a gramos de dióxido de carbono. Entonces vemos que acá litros con litros se cancelan. Ahora tenemos acá gramos de dióxido de carbono. Eso lo podemos multiplicar por la masa molar del dióxido de carbono, que sería que un mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramos de dióxido de carbono. Y podemos ver que se cancelan gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono. Ahora, en la ecuación podemos darnos cuenta de que la relación del dióxido de carbono con el ácido clorhídrico es de 1 a 2, donde un mol de dióxido de carbono reaccionan con 2 moles de ácido clorhídrico.
hacemos esa relación y vemos que se cancelan moles de dióxido de carbono con moles de dióxido de carbono. Ahora, multiplicamos por la masa molar del ácido clorhídrico, que es de 36.5 gramos, un mol. Entonces vemos que este mol de HCl se pueden cancelar con este mol de HCl. Ahora se puede multiplicar por esa relación de pureza que nos daban, que nos decían que era de 38% peso-peso. Eso se traduce en que 38 gramos de HCl están constituidos 100 gramos de la solución de HCl. No es HCl puro, sino es una solución, que es el volumen que nos están pidiendo, el volumen de la solución. Entonces ahí se cancelan los gramos de HCl con los gramos de HCl. Ahora tenemos gramos de solución de HCl, pero necesitamos el volumen y nos dan una densidad. Entonces multiplicamos por la densidad y vemos que se cancelan los gramos de solución de HCl con estos gramos de solución. Y al final vamos a tener mililitros de solución. Cuando ponemos todos estos datos en la calculadora, vamos a llegar a que el volumen de la solución de HCl necesarias van a ser de 44,03 mililitros. Eso es para el primer punto. Ahora vamos a pasar al segundo punto. En el segundo punto nos piden la masa del carbonato de sodio necesaria. El ejercicio es similar al anterior, pero ya no nos piden pasarlo a volumen, sino directamente es en resultados de masa. Entonces, inicialmente conocemos los gramos, la masa molar del carbonato de sodio, que es de 106 gramos mol. Entonces partimos de los 15 litros de dióxido de carbono, hacemos la relación que ya habíamos hecho con la densidad del dióxido de carbono para pasarla a gramos, luego con la masa molar para pasarlo a moles, luego miramos la relación del dióxido de carbono con el carbonato de sodio y nos damos cuenta que es 1 a 1. Entonces ahí cancelamos los moles de dióxido de carbono y finalmente multiplicamos por la masa molar del carbonato de calcio y nos damos cuenta que se cancelan los moles de carbonato de calcio y vamos a obtener los gramos de carbonato de calcio necesarios para que se dé la reacción, que serían estos 57,82 gramos. Y finalmente, para el punto 3, nos piden la masa de cloruro de sodio que se va a formar a partir de la reacción. Entonces nos basamos de los 15 litros de dióxido de carbono iniciales y los datos que necesitamos van a ser la masa molar del cloruro de sodio. Entonces esto lo vamos a multiplicar, al igual que los ejercicios anteriores, por la densidad para cancelar los litros de dióxido de carbono y luego por la masa molar para cancelar los gramos de dióxido de carbono. Vamos a llegar a moles de dióxido de carbono. La relación de carbonato la relación de dióxido de carbono con el cloruro de sodio es 1 a 1. Entonces nos cancelan los moles de CO2 y multiplicando por la masa molar cancelamos los moles de NaCl para tener los gramos de NaCl necesarios, pues los que se van a formar ya al final de la reacción, que van a ser de 31,85 gramos. Y pues así podemos resolver ejercicios de química a partir de ecuaciones químicas y de estequiometría.